Contenido 1.2, congruencia de triángulos. Aquí seguimos hablando de que vamos a tener ejemplos de triángulos que van a ser congruentes o también dicho iguales. El símbolo de congruencia es el siguiente. Son como dos rayitas, ¿verdad? Y arriba una rayita ovalada o como en curva. Bueno, recordémonos de este símbolo que lo vamos a empezar a ocupar, pero antes quiero que hagamos una actividad con respecto al uso del transportador. En estos temas va a ser muy necesario que tengamos listos nuestro estuche de geometría y nuestro estuche de geometría cuenta, ¿verdad? Con transportador. También tengamos a la mano un compás porque también lo podemos ocupar más adelante. Vamos a hacer esta actividad y quiero que ustedes observen cómo es que medimos ángulos. ¿Por qué les voy a enseñar esto? Porque ustedes tienen que medir los ángulos que aparecen en los ejercicios de este tema. Ahí en las figuras de la parte de abajo, las figuras celeste, si no me equivoco, y verde, aparecen que debemos de medirlas. Recordemos que cuando hablamos de congruencia, sus lados, sus ángulos son iguales. Entonces, si quiero medir el ángulo B, yo voy a colocar ese puntito o ese centro del transportador, no sé si lo logran ver algunos, lo voy a colocar ese centro, ahí se logra ver mejor, en la punta del vértice. Y si usted se fija, también hay una rayita aquí que me indica dónde voy a comenzar a medir. Usted tiene que alinear el compás, lo estoy moviendo para que vea, usted tiene que alinear el compás a la rayita que está en la parte de abajo para poder medir. Entonces usted alinea el centro y alinea la recta al cero para empezar a medir. Lo voy a colocar bien. Recuerden que estoy ocupando una manita, ¿verdad? Vaya, ahí está más o menos colocado. Lo voy a colocar mejor, permítanme. Ok. Más o menos aproximadamente podemos notar que el centro del transportador está en el centro del vértice B. La línea de abajo está alineada con 0, está sobre. Y comienzo a medir desde 180, no, comienzo a medir desde 0, comenzamos a medir hasta donde termina la otra línea del ángulo. El ángulo comienza en esta línea de abajo, en esta, ahí comenzamos a medir y termina en esta otra línea de por acá, ¿verdad? De 0, 10, 20, 50, 60, de 70, 80. Ese ángulo mide 80. Este de aquí. En algunos casos va a ser fácil medir los ángulos, en otros se va a volver un poco más complicado. Veamos este. Igual usted pone el centro del transportador. Si deja así el transportador, ahí es incorrecto. Porque si usted se fija, el 0 no está alineado con la raya del triángulo. Entonces debemos alinearla con 0 y que el centro del compás esté específicamente en el vértice. Entonces ya está alineado. Empezamos a contar, ¿verdad? ¿Contamos de este lado? ¿Desde este 0 contamos? No, porque desde este lado no hay figura. Comenzamos a contar de este otro lado donde está el 0, porque aquí sí abarca la figura. Entonces, comenzamos 0, 10, 20, 30, 40, 50 y vemos que la línea termina en 60. Quiere decir que este ángulo vale 60. Luego, para determinar el otro ángulo, usted no puede poner así el transportador. Si lo pone de esa manera, cuando mida no va a salir nada, ¿verdad? Porque si usted ve el transportador, en la parte de arriba no hay ninguna figura de triángulo. Si lo pone hacia abajo, en esta posición, así,
también es incorrecto porque el transportador no está alineado con el triángulo. Si usted pone de esta manera el transportador siempre en el vértice, siempre en el centro, pero lo está alineando, observe, estamos en el centro, ahí sí, mire, porque abarca la figura. Quiere decir que usted empieza a medir desde este cero hacia acá, no, porque de este lado no hay figura. Usted empieza a medir desde este cero hacia acá, para que usted observe que empezamos a contar cuánto mide el ángulo. 0, 10, 20, 30, 40, hasta aquí, 40. Tratemos de colocarlo bien porque puede ser que se haya movido. Otra forma de comprobar si está bien, recuerde que la suma de estos ángulos tiene que dar 180. Entonces, ahí, en la forma como usted está colocando el transportador, así se mide el otro ángulo. Por razones de que el video no salga muy largo, este ejemplo que aparece aquí es bastante parecido a los ejemplos que usted va a hacer en su libro de texto. Recuerde que usted tiene que poner siempre el transportador correctamente para medir cada ángulo. Cuando usted mida cada ángulo, usted puede hacer una congruencia. Por ejemplo, aparte de medir cada ángulo, también tiene que medir sus lados. Mídalos con la regla. Mida por ahí cuánto es cada uno de sus lados. Este lado de aquí mide aproximadamente 7. Vaya, por acá ya tenemos medido todos los lados y todos los ángulos. Esto es lo que usted va a hacer en las figuras que aparecen en su libro. Por favor, deje las medidas en su libro. No le estoy pidiendo de que haga las medidas en el cuaderno porque pueden cambiar. Haga las medidas en su libro. Puede hacer que hayan errores mínimos a la hora de medir, porque recuerde que a veces los libros traen errores pequeños, ¿verdad? Por los espacios. Pero cuando usted ya tenga esto medido con respecto a los lados y a los ángulos, usted ya puede deducir si las figuras son congruentes o no. Yo observo en este caso de que sí, la figura es congruente, pero se encuentra en posición diferente. Por ejemplo, esta posición, ¿verdad? Para que sea igual a esta, tendría que poner este triángulo encima de este. Entonces, si yo levantara este triángulo, lo levanto y este 7 lo tendría que recostar, darle vuelta al triángulo para que encaje perfectamente aquí. Si yo hago eso, suponga usted, imagíneselo, usted lo agarra de esta esquinita, lo va despegando, pero lo tiene que levantar para ponerlo encima, darle vuelta para ponerlo encima y que este 7 centímetros quede encima de estos otros 7 centímetros y que estos 8 quede encima de estos 8.4 centímetros y este 5.4 también quede encima de este 5.4. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted va a comenzar a sacar quiénes son correspondientes. En el caso de que sean correspondientes, vamos a escribir por acá. Con respecto a estas dos figuras, saquemos primero los vértices correspondientes. De esta misma manera va a solucionar usted. ¿Quiénes son los vértices correspondientes para estas dos figuras? Si usted levanta la figura, nuevamente, aquí está D, ¿verdad? Se quedó un poco más abajo, pero este es el mismo D. Este vértice se llama D, este se llama E, este se llama F. Este vértice se llama A, este se llama B y este se llama C.
Si usted agarra la figura, la levanta, no la puede poner solo así, sino que tiene que levantarla a la figura y darle vuelta. Quiere decir que el vértice A y el vértice D son correspondientes. El vértice A y el vértice D. ¿Quién más? El vértice B también es correspondiente con el F. El vértice B y el F. Otro que es correspondiente es el vértice C con el vértice E. El C y el E. ¿Por qué decimos que son correspondientes? Porque cuando yo pongo encima la figura, quedan encajados a la perfección. Otros ángulos que también, en este caso, son correspondientes o iguales o congruentes, vamos a ocupar el símbolo de congruencia. Si usted se fija, el ángulo de 80, el ángulo B con el ángulo F también miden 80. Entonces usted puede decir, el ángulo B, mire el símbolo, dos rayitas y una olita, es congruente con el ángulo F. Por ser congruentes se le llama también correspondientes. Esto va a sacarle usted a las figuras que están en su libro. Esto sí se lo voy a pedir que lo haga en su cuaderno, pero la medición de figuras lo puede hacer en su libro. Ahora, el ángulo C es congruente con el ángulo E. Quiere decir que también son correspondientes. El ángulo A es correspondiente y congruente, que es lo mismo, el ángulo A con el ángulo D. Tienen las mismas medidas. Ya saqué vértices, ya saqué ángulos. Ahora saquemos lados congruentes. Este lado AB es congruente con este lado DF porque miden igual. Entonces, el lado AB, voy a poner aquí, es congruente con el lado DF. Aquí estamos hablando de los lados. El lado AC es congruente con el lado ED. Y el lado BC es congruente con el lado EF. Si son congruentes, quiere decir que también son correspondientes. ¿Ok? Quiere decir que también son correspondientes. Ok, chicos, por acá les dejo cómo les va a quedar. De la misma manera, va a analizar usted las figuras de su libro. En ese caso, creería yo que son 2 ejemplos de figuras que usted tiene que analizar. Sigamos indicaciones y tratemos de trabajar de manera ordenada y clara.